Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a Indotel por la invitación a participar en este importante foro. Un saludo muy cordial y respetuoso al presidente del Consejo Directivo de Indotel, a los miembros del Consejo Directivo, la directora ejecutiva del Indotel, a los distinguidos panelistas, moderador del evento, miembros de la industria y en general a todos los asistentes a este foro. Como pueden ver en la presentación, Indotel me ha pedido hacer una breve presentación para enriquecer y dar un contexto adicional al que ya el señor moderador ha presentado acerca de lo que es la modernización de las leyes de telecomunicaciones hacia leyes de tecnologías de la información y las comunicaciones. En el caso mío, hablo como exdirector del organismo regulador de comunicaciones de Colombia, quien tuve la oportunidad de participar en la construcción de la Ley TIC de Colombia el año 2009 y también en la Ley de Modernización o Modificación de la Ley TIC de Colombia en el año 2019 y que precisamente ha permitido el aumento significativo de las inversiones público y privadas en el sector, en este caso en Colombia. Indotel, con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, ha venido liderando esta importante iniciativa. En el caso mío, como parte del equipo de consultores contratados por el BID para brindar ese apoyo técnico al Indotel, junto con la licenciada Joel Exarjacos, quien también hace parte del equipo de consultores para generar una visión tanto a nivel regional e internacional como para generar todo el desarrollo jurídico y regulatorio local que se ha manifestado en este momento en un documento de consulta pública que el Indotel ha puesto en consideración precisamente para enriquecer este espacio de diálogo y para, como bien lo decía el presidente del Consejo, oír opiniones y aportaciones de parte de todos los interesados. Siguiente, por favor. En este sentido y en este contexto, el objetivo de la presentación es dar un contexto sobre algunos aspectos de tendencias a nivel internacional, de tendencias regionales en lo que tiene que ver con el marco legal y que estoy seguro que servirá en muy buena medida de elemento de referencia para que los panelistas puedan también expresar sus opiniones. En primer lugar, pues existe claramente un consenso a nivel internacional entre toda la industria, el Estado, la academia y los diferentes actores del ecosistema digital acerca de el importante rol que las TIC ejercen para el cierre de la brecha digital y cómo contribuye las TIC como un sector transversal para el desarrollo social y económico de los países. Ya no visto como un sector aislado, un sector independiente, existen múltiples documentos, está sobrediagnosticado el rol de las TIC para la contribución al desarrollo social y económico de los países. Igualmente, al examinar la región de América Latina y el Caribe, se evidencia que el pensar en evolucionar el marco legal de las telecomunicaciones hacia las TIC se convierte no solo en una necesidad, sino también en una oportunidad de gana-gana. Gana el Estado, gana el usuario, gana la industria, porque precisamente de eso se trata, el evolucionar en los marcos legales. ¿Y por qué? Básicamente desde el punto de vista de la industria, porque los marcos legales deben brindar, y se observa en muchos de los casos de la región, unas condiciones de seguridad jurídica hacia la inversión, mediante una implementación de criterios modernos para el ejercicio de la política pública, la regulación, el control y la vigilancia y finalmente para promover algo fundamental y es que las leyes deben ser habilitadoras e impulsoras de los nuevos modelos de negocio,
de los nuevos tipos de prestación de servicios y que no se conviertan, dada su obsolescencia o porque no han sido objeto de una actualización, en elementos que frenen o desincentiven la generación de nuevos tipos de inversiones en las industrias. Igualmente, se identifica en varios de los países de la región que es importante la adecuación de los marcos legales precisamente a esas dinámicas como tal del mercado. Estamos en un sector, el presidente del Consejo lo mencionó muy bien, y este es un mercado extremadamente dinámico, caracterizado por una convergencia tecnológica, una convergencia en el mercado, en donde hoy en día múltiples servicios, múltiples contenidos, múltiples aplicaciones se prestan a través de una misma infraestructura. Y también en el mismo mercado interactúan una gama o una gran variedad de agentes, prestadores de servicios, proveedores de contenidos, proveedores de aplicaciones, y que hoy los marcos legales deben incentivarlos y no frenarlos o generar una restricción a su libre desarrollo. Siguiente, por favor. ¿Con esta se pasa? En cuanto al, revisando también el contexto y las tendencias regionales, claramente también se observa un factor común, y es en cuanto a la institucionalidad de los sectores. Siempre se ha intentado, por lo menos en las leyes más recientes en América Latina, de buscar una mejor simplificación, una optimización y un fortalecimiento técnico de los diferentes agentes o entidades involucradas en el sector. Revisando las experiencias, sí, en algunos países se han implementado esquemas donde existe un ministerio TIC o una secretaría TIC encargados de la política pública y un regulador técnico encargado pues de la regulación técnica de mercado. En otros países, un solo regulador, como es el caso de la República Dominicana, ejerce de manera integral la fijación de la política pública y también la fijación de las medidas regulatorias. En el caso de la transformación digital, se observa en muchos países de América Latina una tendencia a que desde la misma presidencia de la República, a través de áreas o entidades especializadas, siempre de manera muy coordinada con el regulador sectorial, se coordinen o se lideren esas estrategias en materia de transformación e inclusive también de gobierno electrónico. Pero ahí el mensaje es que no hay una fórmula única, no hay un solo modelo único y absolutamente más eficiente. Todo depende de las circunstancias, tanto políticas, socioeconómicas y del mercado de cada país. Luego, no se podría asegurar de que un solo esquema es el que funciona en todos los países. Todo dependerá, pero lo más importante aún, revisando las experiencias, es que se asegure que haya una adecuada interacción y coordinación entre la política pública y la regulación hacia los mismos objetivos. Igualmente, en materia de los reguladores de la región, examinamos más de 10 o 12 leyes durante la consultoría y apoyo técnico del BID junto con la licenciada Joel, y identificamos una tendencia a que en algunos casos se está fortaleciendo algunos criterios técnicos en cuanto al funcionamiento y operatividad de los reguladores. ¿Y cómo se logra eso en las leyes? Tampoco hay un modelo único. En unos casos se establecen requisitos técnicos para los miembros del regulador con un mínimo de años de experiencia previa en el sector. En otros casos, mecanismos híbridos entre algunos miembros de los reguladores elegidos por la Presidencia de la República y otros elegidos mediante concurso público. En otros casos, lo que tiene que ver con periodos de alternancia para garantizar que no haya un cambio en su totalidad de los reguladores al inicio de cada gobierno. Se está viendo en varias leyes de la región, precisamente para asegurar continuidad en los proyectos y asegurar algún tipo, digamos, de interacción con las visiones políticas que puedan tener un gobierno anterior y un gobierno entrante, y siempre preservando el enfoque técnico como tal del regulador. Igualmente, ¿qué se ha visto en experiencias de la región?
que la mayoría de casos está introduciendo periodos fijos para los cargos directivos de los reguladores. En algunos casos coinciden, como lo explicaba anteriormente, con el inicio de los gobiernos, en otros no, precisamente para dar una mayor continuidad e independencia y a la vez seguridad en el ejercicio técnico de las funciones regulatorias. Y por último, ¿qué se observa también a nivel de la región? Los reguladores están cada vez más implementando mejores prácticas para la discusión de agendas regulatorias con la industria, para el desarrollo de análisis de impacto normativo, tanto de los proyectos que se van a expedir como de las regulaciones expedidas. Luego también todo esto ha sido objeto, en la mayoría de los casos, de incorporaciones en la ley. Igualmente, ¿qué más hemos encontrado al revisar las leyes de la región? Pues que muchas de ellas establecen las bases mínimas en materia de 3 campos fundamentales: la gestión técnica del espectro, la eliminación de barreras al despliegue de la infraestructura y, como tal, lo que tiene que ver con el acceso y la interconexión de las redes. Primero, tiene que ver cuando se trata de la gestión técnica del espectro, ya hay 2 o 3 leyes de la región que están priorizando el uso de criterios de maximización de cobertura sobre el uso de criterios de renta fiscal. Todos nuestros países claramente tienen muchas necesidades financieras, pero cada vez más se ve el interés legislativo en asegurar, mediante cualquier mecanismo que en la ley se incluya, que los dineros que se reciban de las subastas de espectro se queden en el sector, se reinviertan en el sector y no sean redireccionados a otras necesidades de todos nuestros países igualmente válidas. ¿A través de qué mecanismos? Muchos que encontramos en las leyes, pero es una tendencia que también se está observando. Licencias de espectro a largo plazo, 20 años, 30 años, como en el caso de Chile. Eso genera un incentivo a la inversión que también las leyes hoy en día están tratando de modificar. Siempre como factor común encontramos en esas 10 o 12 leyes analizadas la regla general de la asignación del espectro mediante procesos de selección objetiva. Igualmente, la obligación de los reguladores de planificar la gestión del espectro, de tener planes de asignación de espectro, planes de atribución a corto, mediano y largo plazo, previamente discutidos y socializados con los agentes del mercado, también como señal de certidumbre jurídica a la inversión. Igualmente, una figura que se ha venido implementando en algunos países, y es que cuando se hace la asignación del espectro, parte del dinero que sale de las subastas no entra en dinero al Fondo de Servicio Universal, sino que se reinvierte en proyectos de masificación de conectividad a zonas rurales y de difícil acceso, donde las empresas prestadoras adquieren compromiso de despliegue de esa cobertura, no gratuitamente, sino que como compensación, previamente valorado, con una supervisión técnica y financiera, y ha sido un modelo que ha generado bastante éxito hacia el objetivo de cierre de la brecha digital en zonas rurales y zonas de difícil acceso. ¿Qué otros factores comunes desde lo técnico? Monitoreos en la gestión del espectro para garantizar su uso eficiente y cuando no lo sea, pues activar la facultad de inspección, control y vigilancia por parte de los reguladores. Igualmente, con la introducción de 5G será aún más necesario la necesidad de eliminar las barreras al despliegue de infraestructura a nivel de los municipios, a nivel de los entes territoriales, de los ayuntamientos. ¿Cómo? Las leyes tienen diferentes mecanismos, unas figuras de silencio administrativo positivo en caso de que no se otorguen las licencias dentro de un tiempo específico. Igualmente, que desde el gobierno central o desde el regulador se generen unos lineamientos técnicos uniformes y homogéneos para la aprobación de los permisos, respetando, por supuesto, autonomías constitucionales de los entes territoriales. Incluso hay 2 leyes de la región que establecen que municipio que acredite que no tiene barreras a la infraestructura
son los municipios que se priorizan al momento de financiar proyectos de despliegue conectividad con cargos a los recursos del fondo. Entonces se genera también incentivos para que los ayuntamientos y los municipios sean facilitadores de ese despliegue, que cuando se implemente 5G aún va a ser mucho más complejo porque se va a necesitar mucha más instalación y despliegue de esa infraestructura. Y finalmente, en el tema de interconexión, ¿qué tendencias internacionales se están viendo? En diferenciar el régimen de acceso del régimen de interconexión. ¿Por qué el de acceso? Porque en otras leyes, parte de lo que el presidente también mencionaba, existen otros actores como los proveedores de contenidos y aplicaciones, los operadores móviles virtuales, otras figuras que no se interconectan como tal, sino que requieren son obligaciones de acceso con ofertas básicas de acceso publicadas, aprobadas previamente por el regulador, y en donde se genere y se fortalezca cada vez más las funciones de los reguladores en la solución de conflictos de acceso y de interconexión, y pues muy importante aún, una función permanente que es la de la fijación de los cargos de acceso e interconexión. Finalmente, los cargos de interconexión, en primer lugar, son parte fundamental de la estructura de costos de las tarifas finales a los usuarios. Eso pasa en todos nuestros reguladores. Y segundo, porque finalmente los cargos de interconexión también son un mecanismo que puede incentivar o desincentivar el entorno competitivo de una industria. ¿Qué más se encuentra y encontramos con Joel a nivel de las tendencias regionales? Unas normas que buscan intensificar los niveles de competencia, pero también los niveles de inversión en el sector. Primero, desde el punto de vista de la competencia, unos enfoques hacia metodologías de análisis de mercados relevantes. ¿Por qué la importancia de este tipo de metodologías? Porque los reguladores bajo esa metodología focalizan su intervención donde realmente lo deben hacer y muy ligado a los principios de mínima regulación y no regular por regular, sino verdaderamente focalizar las intervenciones regulatorias donde haya fallas de mercado o problemas de competencia como resultado de los análisis de mercados relevantes. En términos de inversión, claramente las leyes hoy en día tienden a generar incentivos a la inversión pública y también a la inversión privada. Por ejemplo, ¿cómo? A través de las reducciones de las cargas económicas que tienen las empresas prestadoras y que tienen que pagar al Estado o a los fondos de servicio universal, o como lo mencioné previamente, generando instrumentos novedosos para que una parte de esas cargas no sean invertidos, digamos, no sean destinados en recursos financieros directos a los fondos de servicio universal, sino que sean invertidos en la ejecución de proyectos de masificación hacia zonas rurales y de difícil acceso. Por último, el quinto punto observado en las tendencias internacionales de estos países, las leyes cada vez más también, sobre todo las leyes de TIC, buscan incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC para la provisión de servicios y facilidades a los ciudadanos. Finalmente, temas de gobierno electrónico, temas de transformación digital son una base inherente para promover tanto la competitividad como la productividad de la economía en sus diferentes sectores. Eje central de todas las leyes analizadas, y es la base sobre la cual han girado las modificaciones legales en la región, y es el de la masificación de la conectividad para el cierre de la brecha digital y como pilar fundamental para la transformación digital, para lo cual, a manera de resumen, se resaltan dos elementos. Primero, generar herramientas de política pública para promover esa masificación. La gestión técnica de los fondos de servicio universal, o acá el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, es fundamental para precisamente, bajo mecanismos de cooperación público-privada, llevar proyectos gana-gana, gana al Estado, gana al sector privado o las empresas prestadoras, y en última, pues el gran beneficiado es el usuario. Con este contexto, de manera regional, trabajamos y se brindó a través del BID en el apoyo en generar y cuáles podrían ser los objetivos, pensando en un proyecto de ley TIC para la República Dominicana, y fue parte de las sugerencias
que presentamos en su debido momento al Consejo Directivo de Indotel. La primera, la importancia y necesidad de revisar, actualizar y modernizar la Ley General de Telecomunicaciones del año 1998. Lo mencionaba, y no solamente por incluir principios esenciales, conceptos que hoy la ley no tiene, sino precisamente para generar y sentar esas bases de lo que va a ser los proyectos a futuro que puedan fortalecer precisamente la transformación digital, pero que sin conectividad pues no podrá nunca alcanzarse. Y segundo objetivo que se planteó, unificar e intentar unificar algunos principios y criterios estratégicos que están contenidos en diferentes normas, porque recordemos, una ley TIC no solamente se refiere al acceso y a la conectividad, también a ese otro componente referido al uso y a la apropiación, a la transformación digital, a la seguridad digital, y que es parte precisamente de los elementos que están incluidos en la consulta pública. ¿Y con base en qué criterios fundamentales? Resaltamos algunos en la medida en que principios como los de neutralidad tecnológica son esenciales y están en todas las leyes de la región, principios de asequibilidad, de respeto a los derechos adquiridos, porque cualquier transformación legal que se ha dado en la región siempre ha respetado y preservado las situaciones consolidadas por parte de los diferentes agentes del mercado y, por el contrario, incentivando que las empresas se trasladen hacia los nuevos regímenes que las nuevas leyes puedan llegar a crear. Bajo eso se emitió una recomendación en que se pensara en una ley TIC que tuviera 3 secciones fundamentales. Una primera, que contuviera aspectos que son comunes al sector de telecomunicaciones, pero también al componente digital o las TIC en sí misma. Luego, unas normas que sean muy propias de la parte de telecomunicaciones y finalmente unas normas que sean propias del componente TIC y del componente digital. Por eso, la consulta pública que en este momento está en desarrollo, lo que buscaba o lo que ha buscado es formular unas inquietudes específicas para enriquecer la posibilidad que todos los interesados de una manera muy transparente, muy pública puedan aportar al proceso, puedan dar elementos de reflexión, elementos de análisis para generar en la mayor medida posible una ley consensuada o que recoja la mayor cantidad de expectativas e intereses por parte de los agentes involucrados en esta transformación, siempre pensando en el interés general. Y también la consulta se ha convertido en una iniciativa complementaria, ya a una gran cantidad de reuniones de trabajo virtuales que el BID, a través de Joel y a través mío, desarrollamos durante cerca de 2 y 3 meses con todas las empresas de la industria, las agremiaciones, para intentar obtener elementos que pudieran enriquecer cualquier propuesta que pudiera ser sometida a consideración del Consejo Directivo. Por eso, para terminar, simplemente resaltar cómo se está organizado el documento de consulta pública, en donde, siguiendo la distribución que explicaba anteriormente, primero, unos aspectos comunes, básicamente buscando preguntar cuáles deben ser esos principios esenciales que deben enmarcar este proceso de construcción de la nueva ley TIC: neutralidad tecnológica, asequibilidad, mínima regulación, promoción de la competencia, uso eficiente y de los recursos escasos como el espectro radioeléctrico. ¿Cuáles definiciones deberían estar en la ley? Banda ancha, internet, contenidos, aplicaciones, cuáles son precisamente esos conceptos técnicos esenciales que deberían estar en la base de cualquier ley. Y tercero, dentro de este primer gran componente, cuáles deberían ser los elementos más importantes de la institucionalidad, cómo podría fortalecerse técnicamente bajo el esquema actualmente vigente con un regulador que siga ejerciendo con un enfoque integral las labores de política pública sectorial y también las labores de regulación técnica y de mercado, enriqueciéndolo de mejores prácticas también internacionales, pero siempre aterrizado a las necesidades locales. El segundo componente de la consulta, ya lo que tiene que ver
exclusivamente en materia de telecomunicaciones. Cuando se habla de telecomunicaciones, incluimos también el componente radio y también la televisión. Temas como la habilitación. Hoy en día hay una tendencia a nivel regional, se veía, a licencias únicas, países que ya tienen autorización general y no licencia por cada tipo de servicio. Precisamente la consulta busca examinar y explorar qué beneficios pudiese tener ese tipo, digamos, de esquemas. Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, ¿cómo fortalecerlo? ¿Qué buenas prácticas pueden incentivar e impulsar la adecuada gestión técnica de estos fondos y promover, como lo veíamos atrás, más mecanismos de cooperación público-privada? Tema de acceso, interconexión y uso de instalaciones esenciales. ¿Cuál debería ser el rol del regulador? ¿Qué medidas faltan? ¿Cómo garantizar que haya una mayor efectividad en la implementación de estas normas? Igualmente, lo que tiene que ver con la parte de despliegue de la infraestructura, lo mencionábamos anteriormente, cómo la ley puede facilitar y favorecer aún más este despliegue de la infraestructura de las empresas. Finalmente, sin infraestructura, no hay acceso a los servicios por parte de los ciudadanos. Entonces, en todos nuestros países, caso de Colombia, hay una colisión de derechos, una lucha de derechos. ¿Qué prevalece? ¿El derecho constitucional a regular el uso del espacio público en los municipios o el derecho al acceso de toda la población a los servicios públicos que se prestan sobre la infraestructura? Puede buscarse un consenso, puede buscarse mecanismos equilibrados que faciliten y que permiten, por un lado, que los municipios se favorezcan al tener un despliegue ordenado desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista visual, mayor tecnología y modernización, y por otro lado la industria del regulador para garantizar la incorporación de las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos. Especialmente va a ser muy crítico cuando venga la implementación de 5G. Promoción de la competencia. ¿Cuál deberían ser ese enfoque de regulación ex ante de Indotel? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué medidas o mejores prácticas pudiesen incorporarse para intensificar los niveles competitivos? En materia de tarifas, ¿cuáles son los mejores esquemas preservando las reglas de libertad de fijación de tarifas y que solamente sea objeto de intervenciones en casos específicos de fallas de mercado o de problemas de competencia? Igualmente, la consulta busca oír al sector, a los interesados en cómo fortalecer la gestión técnica del espectro. ¿Qué mejores prácticas se pueden implementar? ¿Cómo verdaderamente el espectro radioeléctrico y su gestión puede ser un instrumento valioso de política pública para el cierre de la brecha digital? La protección de la competencia o regulación ex post, ¿qué mecanismos puede incorporar o mejorarse en la ley para garantizar ese enfoque ex post de regulación de la competencia como autoridad de protección, en este caso por parte de Indotel? ¿Cómo fortalecer, qué recomendaciones se pueden dar para fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control que ejerce Indotel en el mercado? Igualmente, lo que tiene que ver con los usuarios, cómo la ley puede mejorar y facilitar la interacción a través de medios electrónicos, de medios digitales, por parte entre empresas prestadoras y usuarios y autoridades estatales. Y por último, como lo mencionábamos anteriormente, cuáles deberían ser esas normas de transición, porque recordemos, parte esencial de estas modificaciones legales en la región parten del respeto a la inversión, el respeto a los derechos adquiridos y de generar incentivos a la inversión bajo un nuevo enfoque de ley hacia las TIC. Por último, se plantean unas inquietudes en la consulta en lo que tiene que ver con cuáles deberían ser esos mecanismos de articulación para la implementación de las estrategias de transformación digital, de gobierno electrónico, cuál debería ser el rol y cuál no debería ser el rol de regulador en estas materias, y todo lo que tiene que ver con seguridad digital y uso y apropiación de TIC. En ese sentido, el objetivo de la presentación, como lo explicaba al inicio, era compartir las bases esenciales de lo que a través del BID, la licenciada Joel y yo hemos compartido a Indotel como estudio previo a la consulta pública que en este momento se está desarrollando, y ratificar que al analizar 10 o 12 leyes de la región, pues la República Dominicana tiene en sus manos una oportunidad valiosa
de actualizar, modernizar su marco legal y que finalmente de una manera consensuada en la mayor medida posible, donde se reflejen de una manera prospectiva todas las necesidades del mercado y donde finalmente lo que se haga es incentivar la inversión para que a los usuarios, especialmente aquellos en zonas rurales, en zonas de difícil acceso, puedan acceder a los beneficios que hoy en día la tecnología ofrece. Les agradezco mucho y estaré atento también a cualquier inquietud que se pueda generar. Muchas gracias.